soy Carla Novi, soy una artista mexicana que llevo ya un ratito en Madrid, un ratito haciendo arte también dentro de explorado diferentes disciplinas. Al teatro llegué hace como, ¿qué será? 3-4 años más o menos. Yo venía de hacer documentales, de trabajar con personas, de contar historias. Siempre tenían que ver con temas de derechos humanos, visibilizar todas estas cosas que no vemos y amplificar estas voces que son muy necesarias de escuchar. Y bueno, en algún momento tuve una crisis en la que tuve que parar y poco a poco fui encontrando un camino que me llevó al teatro. Fue primero a través de la escritura, que es algo que siempre ha sido como un lugar donde me siento muy cómoda. Y bueno, la escritura me llevó a hacer un trabajo de voz con una entrenadora vocal, Javi Guillén, y ella me llevó al teatro y así fue como llegué a Plot Point y empecé a trabajar en mi primera idea de una puesta escénica que fue Luchadoras, en la que bueno, trabajaba con temas de violencia de género y resultó en un primer espectáculo. Y de ahí, pues bueno, me he vuelto un poco adicta a este formato y aquí sigo. Bueno, Bestias, yo creo que hace mucho tiempo que quiero contar esta historia y no había encontrado cómo ni cuándo. Llegó un momento que después de trabajar tanto tiempo con temas de violencia de género, hacer trabajo siempre dentro de las artes para intentar hacer un cambio, ¿no? Que algo cambiara, que dejen de matarnos, de asesinarnos, de violarnos, de desaparecernos como mujeres. Me di cuenta de que no estaba logrando grandes cambios, bueno, no estamos logrando grandes cambios como sociedad, ¿no? Y entonces me empecé a preguntar si estaba yo mirando hacia el lugar equivocado, ¿no? Que está muy bien, creo, visibilizar estas historias de violencia, de las personas que la sufren, pero vi que no estábamos viendo el otro lado, el lado del agresor, el lado de los monstruos, de las bestias, de por qué surge tanta violencia, de cuál es el origen, por qué una persona tiene esa necesidad, ¿no? Y entonces de ahí empecé. Yo también tuve una experiencia hace varios años, cuando terminé la escuela de arte, hace más de 10 años que trabajé con una persona que era muy violenta. Lo conocí de casualidad. Estaba yo un poco perdida, acababa de graduarme de la escuela de arte y estaba buscando algo, no sabía qué. Quería trabajar con personas, quería trabajar de una forma más social, política, pero venía de estar en galerías exponiendo, que se me hacía un trabajo muy vacío y superficial. Y encontré a esta persona que era un hombre que tenía una tienda de segunda mano en un barrio muy chungo de Glasgow, de Escocia, donde vivía en ese entonces. Y era un hombre que tenía muchas cicatrices y se veía que era un hombre violento, pero yo veía que era una persona buena. Y empezamos a charlar y me contó que era poeta y me enseñó un cuaderno con su poesía. Y bueno, yo no lo podía creer porque cuando empecé a leer eso eran historias que él contaba de su barrio, de violencia, de cosas que él había atravesado, todo con una rima perfecta, más tipo rap. Y me dijo que nunca le había enseñado ese cuaderno a nadie, porque le daba vergüenza, ¿no? Como un gángster como él, tan respetado, iba a ser poeta. Y entonces le propuse que trabajáramos juntos. Y bueno, aceptó y a lo largo de un año más o menos logramos que terminara un par de poemas. Organizamos un evento en donde él lo llevé al otro lado de la ciudad, donde están las universidades, las galerías, donde la gente no conoce las historias que pasan en su barrio. Y bueno, él leyó un par de sus poemas y fue maravilloso porque él encontró en su voz una forma de canalizar esa violencia que él tenía, una necesidad de expresar de otra forma. Y bueno, de ahí fue que yo me quedé siempre con la idea de que es posible revertir esta violencia, que es posible canalizarla. Y bueno, me he cuestionado mucho de dónde surge todo esto y
bueno, años después, ahora decidí contar esta historia que está un poco basada en lo que yo experimenté con John, el poeta, y bueno, otras historias más que también se fueron mezclando. Yo lo que espero que pase con Bestias, o mi idea, es más que nada generar muchas preguntas, cuestionarnos cosas. Bestias es una obra que analiza la violencia, o investiga la violencia, pero más a nivel estructural, ¿no? Cómo intento visibilizar cómo las estructuras de violencia están íntimamente ligadas a las estructuras de poder. Y cómo todas, todos y todes somos parte de esa estructura, ¿no? Y entonces lo que yo busco es que primero que seamos conscientes de ese lugar que ocupamos, ¿no? Y cómo seguimos haciendo que esa estructura se sostenga. Y después cuestionarnos cómo podemos hacer que esa estructura cambie, o que se rompa, que se revuelva, que podamos construir otras en donde podamos estar mejor. Bueno, investigué mucho el Special Unit, que es una parte en lo que se basa la obra, ¿no? Special Unit fue un experimento que se hizo en los 70s en una prisión escocesa, donde usaban diferentes disciplinas artísticas para ayudar a los presos a que canalizaran su agresividad. Entonces lo que hicieron es que tomaron como a 10 presos que eran los peores, los más violentos, los más agresivos, los más matones, los pusieron era como una ala separada de prisión, en donde ellos tenían mucho más libertad. Las celdas estaban abiertas, ellos cocinaban su propia comida, ellos decidían cómo funcionaba esta unidad, pero más que nada les daban esa responsabilidad de que sus decisiones tenían consecuencias de cómo ellos iban a habitar este espacio. Y bueno, y además de eso, también la idea era irlos humanizando otra vez, ¿no? Porque parece que a los criminales los monstrificamos, ¿no? Los escondemos en celdas porque parece que ese es su lugar. Pero algo estamos haciendo que no está funcionando. Entonces, bueno, esto es un experimento que a mí se me hizo súper interesante. Special Unit estuvo operativo 20 años más o menos, luego lo cerraron. Mi teoría es que es porque funcionó y era muy costoso mantenerla. Y bueno, se cerró y es algo de lo que no se escucha mucho, ¿no? Bueno, además de eso también estuve leyendo mucho a Rita Segato, que es una antropóloga argentina, que investiga mucho la violencia también desde el lado del agresor a nivel estructural. Hizo mucha investigación con las mujeres de Juárez, las desaparecidas. Hizo también trabajo con violadores en cárceles en Brasil. Entonces, bueno, tiene un trabajo súper interesante que para mí fue muy, muy, muy importante para el proceso creativo de la obra, porque a mí me cambió la forma en la que veía estas estructuras, ¿no? En las que yo creía que más o menos entendía, pues después me di cuenta que no sabía nada y me volvió como a plantar otro mundo nuevo de ver las cosas y de posibilidades. Creo que es algo que no me detengo muchas veces a pensarlo, porque ha sido muy rápido y muy intenso el proceso, y muy bonito a la vez, y también con sus momentos duros y dolorosos, como todo en la vida. Pero a veces me cuesta trabajo creerme que esta es la tercera obra que estoy a punto de estrenar, porque hace nada yo nunca hubiera pensado que era capaz de ponerme en un escenario sola y sostener una obra de teatro durante 60 minutos. Yo soy una persona súper tímida, siempre, tengo mucho tiempo trabajando dentro de las artes, pero siempre era la persona que estaba detrás de todo, detrás de la cámara, detrás de, ¿no?, planeando, creando, pero siempre había alguien más en el foco, ¿no?, en el escenario. Y cuando me di cuenta que yo a lo largo de todos estos años de contar historias a través de otros cuerpos, otras voces, otras formas, tenía
tanto atrapado en mi propio cuerpo, que quería salir y tenía una necesidad de gritar y saltar y expresarse, pues fue cuando llegué aquí y empecé a explorar el teatro, ¿no? Y bueno, ha sido muy bonito, ha sido muy sanador, ha sido muy necesario. Es algo que para mí es, más que nada, se ha convertido en una necesidad vital, más que otra cosa, ¿no? Parte para mí, para poder sanar cosas y entenderme, entender el mundo, entender el espacio que ocupo, y también intentar de alguna forma que las personas con quienes puedo compartir lo que hago, mis historias, mi trabajo, que quizás en algún momento algo pueda cambiar, algo pueda ser diferente. Siempre digo que para mí a veces el mundo es muy abrumador, ¿no? Con todos sus problemas y oscuridades y cosas que nos aplastan todo el tiempo. Pero siempre creo que si logro que una persona salga de una función con un pensamiento, algo que le haya cambiado, aunque sea por un instante, que haga que se mueva de una forma diferente, aunque sea por un ratito, para mí ya valió la pena todo. Pues el proceso de Bestias ha sido súper interesante y muy lindo. Yo creo que de los procesos, si no el proceso que más he disfrutado. No sé si porque también estoy más consciente de los procesos, me gusta, es lo que más me gusta, ¿no? De la parte creativa, del proceso creativo. Y bueno, Bestias tiene la particularidad que hago de dos personajes, de un chico y una chica, ¿no? Un chico muy violento, muy agresivo, y una chica que es la hermana gemela, que bueno, en apariencia no es tan violenta como él, ¿no? Pero bueno, ha llevado una serie de trabajo corporal muy intenso, muy interesante, para poder personificar a estos personajes que he creado. Y además tiene el elemento de la danza, que bueno, hace 2 años me di cuenta de que me gustaba mucho bailar. Yo nunca había bailado antes y de repente decidí que quería aprender a bailar, porque siempre me ha gustado mucho y me daba mucha vergüenza porque no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo moverme. Y hace 2 años dije, bueno, ya está, voy a meterme, voy a lanzarme. Empecé a tomar algunas clases, me enganché, me enamoré de la danza, y bueno, y con esta obra pues usé un poco de pretexto esa necesidad que tenía también de entrarle al mundo del movimiento. Pero también coincidentemente ayudó mucho al proceso, porque dentro de la danza, que hice todo un trabajo coreográfico con Enara Tarragó, la coreógrafa que ha coreografiado Bestias, descubrimos muchas cosas de ambos personajes, ¿no? Entonces parece que ese trabajo de cuerpo a través del movimiento facilitó el poder entrarle a un cuerpo masculino, luego a poder cambiarlo al femenino. Encontrábamos cosas como, por ejemplo, cómo moverse desde la espalda te puede cambiar la forma en la que te ves en el escenario, en la que hablas, en la que sale tu voz, en la que bailas, en la que te mueves. Entonces, bueno, para mí el trabajo de cuerpo ha sido maravilloso, y lo seguirá haciendo, porque creo que esto solo es el principio, ¿no? Apenas vamos a estrenar, pero este trabajo de cuerpo seguirá seguramente creciendo a lo largo de entre más funciones hagamos y entre más siga trabajando. Pues supongo que cada vez más libertad en el escenario y más placer, en el sentido que el poder tener esa conexión con la gente, ¿no? Creo que sobre todo hoy en día, ¿no? Que creo que una de las cosas que más estamos perdiendo es la escucha, ¿no? Ya no escuchamos, ya no tenemos paciencia, ya no tenemos esa paciencia de sentarnos y escuchar a alguien. Y el tener ese regalo de poder tener un público atento, activo durante 1 hora o lo que dure el espectáculo,
para mí es un regalo, ¿no? Claro, entre más lo hago, pues más control voy teniendo dentro de lo que quiero transmitir, lo que quiero expresar, lo que busco hacer con mi trabajo. Y entonces, cuando tienes esa conexión y esa no sé, esta cosa que no vemos, ¿no? Que está pasando entre los cuerpos que están sentados, mirando, escuchando, y el cuerpo que está actuando y haciendo cosas en el escenario, creo que pasan cosas mágicas en esos espacios, ¿no? Cuando hay esa escucha atenta. Y es que eso para mí es maravilloso, ¿no? A veces se me olvida, ¿no? Cuando estoy en los procesos creativos y ¿no? Cuando no sé, ahora que no he actuado en varios meses, se me olvida ese sentimiento, esa sensación de esa magia que produce el día que estás ahí, ¿no? En escena. Y bueno, que la gente está contigo y están escuchando. Tenía un montón de miedos. Bueno, sigo teniendo miedos, creo que siempre tenemos miedos en la vida, pero sí, nunca pensé, la verdad, que yo iba a ser capaz de hacer lo que hice en tan poco tiempo, ¿no? Porque en realidad fue un año, el primer año, ¿no? Cuando nació Luchadoras, que fue un año para aprender a escribir, dirigir y actuar. Y yo tenía muchos miedos de un montón de cosas, pero sobre todo de no ser capaz de sostener un espectáculo, de sostener la energía, de mantener la atención del público, de que fuera interesante, de que mi voz fuera lo suficientemente fuerte para aguantar, que mi cuerpo pudiera transmitir, pues todo, ¿no? Todo. Y luego pasó, y me acuerdo que primero mi idea era, con Luchadoras, el objetivo era hacerlo, ¿no? Como lograr ponerme en el escenario y hacer esa función, y yo me daba por bien servida con eso. Era como, dije, si yo logro hacer esto, ya, o sea, voy a estar feliz y ya está, ¿no? Luego puedo volver a ser pintora o documentalista o lo que sea, pero ya puedo decir que ya hice esto. Y luego pues pasó que yo no me esperaba que el público fuera a reaccionar así, que pudiéramos seguir haciendo más funciones, porque la gente seguía viniendo. Y entonces hacíamos más y la gente seguía viniendo, y bueno, eso se convirtió en, no sé, un año más o menos que estuvimos aquí con funciones. Luego, bueno, la creación de otra obra de teatro, de Rares, a la vez Luchadoras, tuvimos una gira el año pasado, y a veces todavía no me creo que esto está pasando, porque ha sido muy, muy rápido todo. Pero ha sido muy lindo, y creo que también yo también, dentro de todas las disciplinas artísticas que he experimentado, que he trabajado, que han sido muchas, creo que en el teatro he encontrado uno de los lugares más honestos y más transparentes, de poder plantarme y contar y expresar lo que quiero hacer, ¿no? Y es una de las cosas que me encanta del teatro, que es un lugar en donde estamos, o al menos yo, en un lugar vulnerable, frágil, expuesta, y eso creo que nos hace súper humanos, ¿no? Es como compartir esa vulnerabilidad. Ahora le doy mucho valor a eso, ¿no? Que esos miedos que nos da de sentirnos vulnerables, cuando les cargas un poquito, ves que hay mucha fuerza y mucha potencia en eso. Y bueno, de ahí es donde me agarro mucho a veces, ¿no? Cuando me entran inseguridades y temores, de decir, bueno, en esa fragilidad hay mucha fuerza también. Seguramente tengo varios que uso como en diferentes momentos, según los vaya necesitando, ¿no? Me acuerdo hay algo que tú me dijiste hace tiempo que me ayudó mucho y me ayuda mucho, sobre todo cuando estoy atravesando momentos difíciles, ¿no? Que me hablaste una vez de las anclas, ¿no? Como de las anclas que tenemos en la vida, ¿no? Que todos tenemos ciertas,
momentos que casi siempre vienen de momentos difíciles, pero que después son muy enriquecedores y de mucho crecimiento. Pueden ser personas o experiencias, ¿no? En donde atravesamos algo difícil, pero después lo solucionamos, ¿no? lo logramos atravesar y nos hizo mucho más fuertes, ¿no? Y entonces es como fijar estas personas o acontecimientos de nuestras vidas como anclas, para que cuando vienen estos momentos difíciles, usarlas. Y de ahí es de donde eso es algo que uso muy seguido, que me ayuda mucho a atravesar pues el día a día a veces, ¿no? El usar estos lugares que me recuerdan que es posible, que las cosas son posibles, que es posible salir de esos lugares oscuros, que esos lugares oscuros son temporales y necesarios para la vida. Y bueno, agarrándome de esas anclas es que me ayuda al menos a seguir, ¿no? Porque también este es un camino muy bonito, pero también es un camino muy difícil. El mundo del arte, como cualquier otro mundo, creo, cualquier otro camino que escojamos. Y bueno, para mí eso ha sido muy, muy importante, ¿no? Tener estas herramientas que me ayuden a transitar un poco mejor. Te diría que confíes en tu voz, en tu cuerpo, en tus historias. Qué difícil. En la fuerza que a veces no ves o no crees que no la tienes, pero está ahí. Está ahí queriendo salir y necesitas salir y contar estas historias que llevan mucho tiempo atrapadas en tu cuerpo y necesitan ser escuchadas.